Queridos amigos, después de que me obligaron a firmar el divorcio sin quedarme con nada, mi suegra me señaló un montón de basura al final de la calle y, riéndose con desprecio, me dijo: ahí es donde perteneces. A ver si algún vagabundo quiere recogerte. Ella no se imaginaba que, solo 30 minutos después, la persona que vino por mí haría que toda su familia se arrodillara ante mí. Pero para que entiendan cómo terminé en una situación tan humillante, tenemos que regresar un poco en el tiempo, apenas una hora antes de todo eso, en el departamento de lujo que yo creía que era mi hogar. El golpe que mi esposo Juan me dio en la cara todavía me ardía. El sonido de esa bofetada fue tan fuerte, tan cruel, que me heló la sangre más que el viento afuera. Caí al suelo, sobre las losetas frías, con la cabeza dando vueltas y un oído zumbando. No podía creer lo que estaba pasando. El hombre al que amé por 5 años, al que cuidé, al que le preparé comida, al que abracé cada noche escuchando sus palabras dulces, ahora me miraba con unos ojos llenos de odio, desprecio y una satisfacción enferma. «Lárgate de mi casa», me gritó con una voz tan dura que me rompió el alma. «Eres una inútil. Ni siquiera pudiste darme un hijo varón». Cada palabra era como un cuchillo atravesando mi corazón. Yo, entre lágrimas, alcé la vista y ahí estaba ella, mi suegra, la señora Tui, parada en la puerta del cuarto con los brazos cruzados y una sonrisa de triunfo en la cara. A su lado estaba Lin Chi, mi cuñada, esa muchacha que solo sabía gastar dinero y presumir. Tenía el celular en la mano, grabando todo mientras se reía. «Grábala bien, hermano», y dijo burlona. «Si subimos esto, se va a hacer viral. Le ponemos de título, la esposa oficial siendo golpeada por celos». Ver cómo los tres se coordinaban, cómo disfrutaban mi dolor, me hizo entender algo: esto no era un arranque de enojo. No, esto era un plan. Una trampa que habían preparado desde hace tiempo. Y esa noche era el final que habían estado esperando. Temblando, traté de incorporarme y arreglar mi camisón, todo torcido y roto. Con voz entrecortada le rogué: «Juan, por favor, cálmate. Podemos hablar». Pero él no quería escucharme. Se lanzó sobre mí, me agarró del cabello y me jaló con tanta fuerza que grité del dolor. Me arrastró hasta la puerta principal mientras yo suplicaba, lloraba, trataba de soltarme. «¿Hablar?», y dijo con frialdad. «Ya no hay nada que hablar. Tú ya no me sirves para nada». Valor de uso, pensé. Entonces, ¿eso era todo para él? ¿Solo fui una herramienta? En ese momento entendí que para él yo no era más que una herramienta, una cosa que usaba cuando le convenía. Nada más. Juan abrió la puerta de golpe y gritó: «Mamá, ábrele». La señora Tui salió apurada y empujó la puerta con fuerza. De inmediato, una ráfaga de aire helado de invierno entró y me golpeó la piel. Sentí como el frío se me metía hasta los huesos, haciéndome temblar de pies a cabeza. Afuera, la callecita estaba vacía, solo una luz amarillenta del farol alumbraba débilmente las sombras de los árboles sin hojas. «Juan, por favor, no hagas esto», le rogué entre sollozos. «Los vecinos te van a ver». Pero mi miedo solo pareció divertirlo más. Se echó a reír, con una risa cruel, desquiciada. «Mejor que todos vean quién eres en realidad. Que vean la clase de mujer que tuve que aguantar. A ver si después de esta noche te queda cara para mirar a alguien». Y entonces hizo algo que jamás podré olvidar. Me agarró con fuerza y, delante de su madre y su hermana, jaló mi camisón hasta rasgarlo por completo. El sonido del tejido al romperse fue seco, horrible, y en un segundo quedé desnuda, expuesta al aire helado y a las miradas llenas de desprecio de toda su familia. Grité, desesperada, tratando de cubrirme con las manos, pero fue inútil. Lin Chi, mi cuñada, ya tenía el celular en alto, tomando fotos. «¡Guau! ¡Qué buena toma, cuñadita!», dijo riéndose. «Esto se va a hacer viral cuando lo suba a las redes». Su risa sonaba aguda, pero detrás de ella había algo realmente siniestro. Juan me empujó con fuerza hacia afuera, y caí al piso, sobre los escalones de cemento helado. Luego tomó mi bolso, lo vació y aventó toda mi ropa al medio de la calle.
Lárgate, gritó. Y no te atrevas a volver nunca. En ese momento, su madre salió otra vez. Ni siquiera me miró. Solo señaló con el dedo un montón de basura apestosa en la esquina y dijo con voz cortante: ahí está tu lugar. A ver si algún vagabundo tiene ganas de llevarte. Después de eso, los dos se metieron a la casa y azotaron la puerta. El sonido del cerrojo cerrándose fue como un golpe seco en el alma. Esa puerta no solo me dejó afuera, también me borró de su mundo. Me quedé ahí, sola, desnuda, temblando bajo el viento de invierno. Sentía como el aire helado me cortaba la piel, pero nada dolía tanto como lo que sentía por dentro. Ya no lloraba, las lágrimas se habían acabado. Solo me quedaba un vacío oscuro, tan grande que me daba miedo seguir respirando. Volteé a ver las ventanas de las casas vecinas. Algunas luces se encendieron y luego se apagaron. Sabía que me habían escuchado, que habían visto todo, pero nadie salió. Nadie se atrevió. Tal vez por miedo, o tal vez porque disfrutaban mi humillación, igual que ellos. Me acurruqué en la oscuridad, abrazando mis rodillas, sin saber qué hacer, ni a dónde ir. Pensé que ahí se acababa todo. Pero entonces, algo brilló débilmente en el suelo, era la pantalla de mi celular, que Juan había aventado. Estaba rota, toda cuarteada, pero todavía prendía. Lo tomé con las manos entumidas y, con esfuerzo, logré desbloquearlo. Busqué entre mis contactos, y encontré un número guardado con un nombre que no había visto en 5 años. Cruz Final. Y con los dedos temblando, marqué. Había un número de teléfono que mi abuelo me obligó a memorizar antes de salir de casa, con una sola instrucción: solo llamarlo si realmente no tenía otra salida. Durante 5 años, aunque sufrí humillaciones y dolor, nunca me atreví a marcarlo. Pero esa noche, no me quedaba otra opción. Tomé el teléfono, aún frío por haberlo tirado Juan, y marqué el número. El timbre sonó 1, 2 veces, y mi corazón latía desbocado. Y entonces escuché una voz profunda y cálida, familiar pero lejana, del otro lado de la línea. Una voz que no había escuchado en 5 años. «Aló, señor Va». Y dije, quebrándome, y solo pude pronunciar esas palabras antes de soltar un llanto incontenible. «Señorita, ¿eres tú? ¿Dónde estás?», respondió su voz, preocupada y alarmada. Entre sollozos, le dije la dirección de la callecita donde estaba atrapada, con la voz entrecortada. «Ven por mí». «No te preocupes, señorita», dijo. «Voy de inmediato. Mantente fuerte». Y cortó. Dejé caer el teléfono, agotada, sin fuerzas. Lo había hecho. Llamé. Rompí mi promesa. Pedí ayuda a la familia que había abandonado, pero no tenía otra opción. Me quedé ahí, arrodillada, esperando. Cada segundo parecía una eternidad. El viento helado me calaba hasta los huesos y mi cuerpo empezaba a entumecerse. Creí que no podría soportarlo por mucho más tiempo. Y entonces, desde el fondo de la calle, un resplandor brillante atravesó la oscuridad. El rugido profundo de motores resonó en la calle vacía. No era un sonido que perteneciera a ese lugar pobre. 1, 2, 3, varias unidades de Rolls-Royce negras avanzaban como bestias silenciosas hacia mí. La calle se iluminó con la luz de sus faros y las ventanas de los vecinos se encendieron. Esta vez nadie apagó las luces. Todos observaban, atónitos, sin poder creer lo que veían. El convoy se detuvo. La puerta del primer auto se abrió y el señor Va bajó, impecable en su traje negro. Detrás de él, decenas de guardaespaldas formaron 2 filas, creando un muro protector a mi alrededor. Él se quitó su abrigo grueso de lana y lo colocó sobre mi cuerpo tembloroso. El calor del abrigo y la mirada llena de preocupación me hicieron romper en llanto otra vez. «Señorita, lo siento por todo lo que ha pasado», dijo, con la voz quebrada. «Vamos a casa». El abrigo me envolvía, pero no podía eliminar del todo el frío que me calaba hasta los huesos. Sin decir nada más, me tomó del brazo con firmeza y me ayudó a ponerme de pie. Esa noche marcó un regreso, un posible inicio de algo grande y nuevo, aunque el futuro aún prometía tormentas.
y la familia de Wang pronto descubriría la verdad sobre mí. Los guardaespaldas se pusieron inmediatamente en formación, formando un muro humano que me protegía de todas las miradas curiosas y maliciosas desde las ventanas alrededor. Sabía que toda la calle estaba presenciando algo que jamás olvidarían: una mujer desnuda, abandonada como basura, siendo recogida por un convoy de autos de lujo. El contraste era tan extremo que parecía sacado de cualquier película dramática. El señor Ba me guió hasta el Rolls Royce del frente. Un guardaespaldas abrió la puerta con respeto, y él me ayudó a sentarme en el asiento trasero antes de dar la vuelta y sentarse a mi lado. La puerta se cerró y un silencio cálido me envolvió por completo, aislándome del mundo exterior. El calor del sistema de calefacción del auto se fue filtrando poco a poco, calentando mis manos y pies que estaban congelados. Me acurruqué dentro del abrigo demasiado grande que me habían puesto, mirando sin rumbo por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban como pinceladas difusas sobre la oscuridad. El auto avanzaba suave, silencioso, recorriendo la misma calle que hacía unos minutos me había visto humillada y aterrorizada. La sensación ahora era completamente diferente, ya no era una víctima. Estaba protegida, siendo llevada a un lugar seguro. Pero la seguridad física no podía borrar la tormenta que rugía dentro de mí. Recordaba a Wang rasgando mi ropa, a la señora Tui señalando la basura, a Lin Chi sonriendo con desprecio. Todo daba vueltas en mi cabeza como una película de terror. ¿Qué había hecho mal? Me lo pregunté 1000 veces. Durante 5 años, había renunciado a mi vida de señorita, a mi comodidad, para convertirme en una esposa normal. Cocinaba, lavaba ropa, cuidaba a su familia. Nunca pedí regalos caros, ni me quejé de los momentos difíciles. Todo lo hice por amor, creyendo en la promesa de un hogar sencillo y feliz. Pero, ¿qué recibí a cambio? Traición y humillación. Aprendí que el amor no siempre basta. Mi amor estuvo mal dirigido, entregado a un lobo disfrazado de hombre, alguien que solo sabe aprovecharse y pisotear. Y señorita, tome un poco de té de jengibre para entrar en calor. La voz del señor Ba me sacó de mis pensamientos. Sacó de la pequeña barra del auto una taza de porcelana blanca, con té caliente que olía a jengibre. Era el mismo que me preparaba cuando era niña y me enfermaba. Él aún lo recordaba. Temblando, tomé la taza. El calor se extendió por mis manos y poco a poco por todo mi cuerpo. Di un sorbo, y el dulce del miel con el picante del jengibre alivió mi garganta. Y gracias, señor Ba, susurré. Me miró con ojos llenos de dolor y culpa. Es mi culpa, señorita, debería haber llegado antes. No debí dejar que pasara todo esto. Él me había cuidado desde que era niña. Tras la muerte de mis padres, él había estado a mi lado, más que un mayordomo, como un familiar cercano. Cuando decidí irme con Wang, él fue quien más trató de aconsejarme, pero el amor me cegó y no escuché. Y no es tu culpa, dije, con lágrimas corriendo otra vez. Soy yo, confié en la persona equivocada. ¿Del señor Hoang Lon ya sabe lo que pasó? Pregunté con miedo. Tu abuelo es un hombre muy estricto y poderoso, dijo él. Cuando quisiste casarte con Wang, un hombre de familia común, sin conexión ni estatus, se enfureció. Te dio una condición: o dejabas a Wang o te ibas de la familia sin nada. Y elegiste el amor. Durante este año, no me atreví a contactar a mi familia. No porque estuviera enojada con ellos, sino por miedo. Miedo a decepcionarlos, miedo a que vieran mi vida modesta. Quería demostrarles que había tomado la decisión correcta, que podía ser feliz sin depender del dinero de la familia. Pero ahora había fracasado. Fracasado por completo. Llamé al señor Hoang Lon apenas recibí la llamada de ella. El señor Ba respondió. Él ya nos está esperando en casa. Está muy preocupado. Escuchar la palabra preocupado hizo que mi corazón se hundiera. No sabía cómo enfrentarme a él. Tenía miedo de ver su mirada decepcionada. El auto giró hacia una avenida amplia, donde los árboles proyectaban sombra sobre la calle. Las mansiones comenzaron a aparecer, majestuosas, imponentes, familiares y al mismo tiempo extrañas. No había regresado en todo un año. Todo seguía igual,
lujoso y elegante, salvo yo. Ya no era la inocente señorita de antes. Ahora era una mujer que había pasado por un matrimonio roto, una mujer que había sido despojada y humillada en plena noche de invierno. El auto se detuvo frente a la enorme reja de hierro forjado de la mansión Hohenlohe. Lentamente se abrió, dejando ver el camino de grava blanca que conducía adentro. La luz de la mansión iluminaba el jardín, cálida, como dando la bienvenida a la hija perdida. Pero dentro de mí no había alivio, solo un fuego ardiente de rabia. TRNMNH1, la señora Tui, Lin Chi. Cerré los ojos y grabé sus nombres en mi mente. Me prometí que todo el dolor y la humillación que me causaron esta noche, lo pagarían, 100, 1000 veces más. La puerta del auto se abrió. Respiré profundo el aire fresco del jardín. Ya no era la frágil Joan Lannan de antes. Aquella noche, una nueva versión de mí renacía de las cenizas de la humillación. El señor Va me cubrió con el abrigo con cuidado, ocultando la ropa destrozada que llevaba debajo, y me ayudó a bajar del auto. Frente a la puerta de madera de teca, finamente tallada, mi corazón latía con fuerza. Era la misma puerta que un año atrás había dejado atrás con determinación. Me recibiría el hombre poderoso que estaba dentro, a quien amaba y temía, con un abrazo cálido o con frialdad y reproche. La puerta se abrió lentamente, sin un chirrido, dejando que la luz cálida de la mansión me envolviera. Allí estaba mi abuelo Hohenlohe. Vestía un pijama de seda, su cabello blanco perfectamente peinado, pero su rostro, normalmente severo y autoritario, mostraba profunda preocupación. No estaba sentado en su sillón habitual, estaba de pie, apoyado en su bastón de madera, mirándome fijamente. Al encontrarnos nuestras miradas, el tiempo pareció detenerse. No había reproche, ni decepción en sus ojos, solo un dolor inmenso, un amor contenido durante todo un año. No pude contenerme más. Solté la mano del señor Va, corrí hacia él y me arrodillé, abrazando sus piernas mientras lloraba desconsolada. Abuelo, lo siento mucho. El sonido de mi llanto liberó todo el resentimiento, el dolor y el arrepentimiento que había guardado. El bastón de madera cayó al suelo con un golpe seco. Él se inclinó, levantó mi rostro con sus manos arrugadas. Ya estás de regreso, hija, estar en casa es lo mejor, dijo con la voz quebrada, los ojos enrojecidos. No me regañó. Su abrazo, aunque ya no tan firme como antes, seguía siendo el más cálido y seguro del mundo. El señor Va y los sirvientes se apartaron discretamente, respetando aquel momento de reencuentro lleno de lágrimas. Mi abuelo me ayudó a ponerme de pie y me condujo al sofá, donde me sentó. El señor Va rápidamente trajo un cambio de ropa limpio y un vaso de leche caliente. Ve a bañarte y cámbiate, hija, para que entres en calor. Luego ven, tenemos que hablar, me dijo mi abuelo con voz más tranquila, aunque aún temblorosa. Asentí en silencio. Entré al baño que conocía tan bien, ese que nadie había usado en todo un año pero que seguía limpio, como si me hubiera estado esperando. El vapor caliente comenzó a llenar el cuarto, y el agua tibia fue cayendo sobre mi piel, lavando el frío y la suciedad de aquella noche, pero no podía borrar la vergüenza que se me había quedado clavada en el alma. Cuando terminé, me puse un camisón de seda suave. Por un momento, sentí como si me quitara de encima todo el lodo, toda la humillación. Regresé a la sala, donde mi abuelo seguía sentado, esperándome. Ahora vestía ropa formal, y sobre la mesa había una tetera de porcelana humeante. Y siéntate, hija, dijo con su voz profunda, esa voz que imponía respeto. Cuéntame todo. ¿Qué fue lo que ese maldito y su familia te hicieron? Y le conté. Le conté todo, sin esconder nada. Le hablé de los años viviendo en ese departamento chiquito, de cómo tuve que renunciar a mi vida de señorita rica para convertirme en una esposa y no era común. Le conté sobre la frialdad de mi suegra, la flojera y las críticas constantes de mi cuñada, y sobre Juan, su cobardía, su indiferencia, su crueldad. Le conté cómo no poder tener un hijo varón se volvió la excusa perfecta para que me trataran como basura. Y finalmente, le narré todo lo que pasó esa noche, los gritos, los insultos, el golpe, y como ese hombre, al que alguna vez amé, me arrancó la ropa y me tiró a la calle como si no valiera nada. Mientras hablaba,
sentía que todo era tan absurdo, tan humillante. Yo, Hoang Lan An, la única nieta del presidente del grupo Hoang Lon, criada entre lujos y amor, había soportado todo eso, solo por amor. Un amor ciego, que me convirtió en una tonta, en una mujer que se metió sola en una jaula disfrazada de felicidad, hasta que me dejaron vacía y rota. Mi abuelo escuchó en silencio. Sus manos se apretaron con fuerza sobre el bastón, las venas marcadas, la mandíbula tensa. Su rostro, normalmente sereno, estaba oscurecido por la furia. En sus ojos vi un fuego que hacía años no veía. Cuando terminé, él cerró los ojos y respiró profundo, intentando calmarse. Cheu Ba, llamó con voz fría como el hielo. Sí, señor, contestó el hombre de confianza. Quiero que investigues absolutamente todo sobre ese desgraciado TRNMNH1 y toda su familia. Negocios, contactos, propiedades, todo. No quiero que se te escape ni un detalle. Tienes 24 horas. Enseguida, señor, respondió Cheu Ba, inclinándose antes de salir rápidamente. La habitación volvió a quedarse en silencio. Mi abuelo abrió los ojos y me miró. Su mirada, aunque seguía firme, ya no era de enojo, sino de ternura. Y dime, hija, ¿me guardas rencor por haber sido tan duro contigo aquel año? Negué con la cabeza, sintiendo las lágrimas volver. No, abuelo, ahora entiendo. Todo fue culpa mía. Yo fui la que se cegó, la que creyó en alguien que no lo merecía. Él suspiró, profundo. Y el amor no tiene la culpa, hija mía. El error fue dárselo a quien no lo merecía. Pero ya pasó. Considera esto una lección, una muy dura, pero necesaria. Lo que importa ahora es que regresaste. Me tomó las manos con fuerza, su mirada firme y protectora. A partir de hoy, nadie volverá a humillarte. Te lo prometo. Su promesa cayó sobre mí como una roca sólida, pesada, pero llena de consuelo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba a salvo, y que, pase lo que pase, ya no estaría sola nunca más. Yo sabía que la verdadera tormenta apenas estaba empezando, pero esta vez no estaba sola. Tenía a mi abuelo, y detrás de él, todo el poderoso imperio Hoang Lon, firme, como una muralla protegiéndome. Esa noche, mi abuelo ordenó que durmiera en mi antigua habitación. Cuando abrí la puerta, casi me dieron ganas de llorar. Todo estaba exactamente igual que el día en que me fui. La cama de princesa con las sábanas color rosa pastel, el escritorio blanco donde pasaba horas estudiando para mis exámenes, y el enorme oso de peluche que mi abuelo me regaló en mi cumpleaños número 18. Todo parecía congelado en el tiempo, como si el pasado me esperara ahí, intacto. Me recosté en la cama suave, pero no pude dormir. Los recuerdos del último año se mezclaban con los de mi infancia, como si dos vidas distintas chocaran dentro de mí. Recordé el día que conocí a Wan. Fue en una fiesta benéfica organizada por el grupo Hoang Lon. Él trabajaba para una empresa asociada, un joven atractivo, de sonrisa sincera y palabras ingeniosas. No era como los otros hombres ricos y presumidos que yo solía conocer. Wan me pareció diferente. Me habló de sus sueños, de cómo quería salir adelante por sí mismo, sin depender de nadie. Y yo, tonta de mí, lo creí. Empezamos a salir. Nunca le dije quién era en realidad. Le hice creer que yo era una simple empleada de oficina. Él tampoco parecía interesado en mi familia ni en mi dinero. Me llevaba a comer en puestos callejeros, me daba paseos en su moto vieja, y me hacía reír con tonterías. Eran citas sencillas, pero llenas de ternura. Yo sentía que con él había encontrado el amor verdadero, o al menos eso creía. Cuando decidí que quería casarme con él, lo llevé a conocer a mi abuelo. Pero esa reunión fue un desastre. Apenas lo vio, mi abuelo frunció el ceño y me dijo sin rodeos: ese muchacho no me gusta. En sus ojos se ve la ambición. No te ama, niña, ama lo que representas. Yo me enojé muchísimo. Le dije que estaba juzgando sin conocerlo, que Wan era diferente. Mi abuelo insistió. La discusión subió de tono hasta que él me dio un ultimátum.
y con la soberbia y la ceguera de una joven enamorada, lo desafié. Me fui de casa, decidida a probarle que estaba equivocada. Dejé atrás mi apellido, mi posición, mis comodidades. Quise vivir como una mujer común, trabajar, cocinar, lavar, ser la esposa de alguien. Los primeros meses fueron difíciles, pero me convencí de que era feliz. Me aferré a esa idea como si mi vida dependiera de ello. Pero ahora, después de todo lo que viví, entendí lo que mi abuelo vio desde el principio. Él no necesitó tiempo para darse cuenta de lo que ese hombre era realmente, un mentiroso, un calculador, un cobarde. Y yo, tuve que perder años de mi vida para abrir los ojos. Unos golpecitos suaves en la puerta me sacaron de mis pensamientos. Era el tío B.A., el mayordomo de toda la vida. Traía una bandeja con comida caliente. Señorita, debería comer algo. El señor me pidió que se lo trajera, dijo con una sonrisa amable. No tenía hambre, pero sabía que necesitaba fuerzas. Me senté, tomé un poco de sopa, y respiré profundo. Mañana sería un día largo. Mientras probaba aquellos platillos exquisitos, me vinieron a la mente las comidas simples que preparaba en casa de mi suegra, el arroz frío, las críticas, los desprecios. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez no de tristeza, sino de alivio. Porque entendí que todo ese dolor, todas esas humillaciones, habían terminado. Cerré los ojos y pensé, se acabó la oscuridad. Mañana comenzaría un nuevo capítulo en mi vida. Y esta vez, yo sería la dueña de mi destino. Sabía que este sería un capítulo en el que ya no sería víctima de nadie. Me senté frente al tocador de madera de cerezo y miré a la mujer reflejada en el espejo, y no me reconocí. Mi cabello, que antes siempre llevaba recogido de manera sencilla, ahora había sido cortado y peinado por los mejores estilistas de la ciudad. Se formaban ondas suaves, llenas de volumen, y teñido de un elegante color castaño. Mi rostro, antes demacrado y pálido, lucía fresco gracias a un cuidado especial durante la tarde. El maquillaje era ligero pero profesional, disimulando las ojeras y resaltando mis grandes ojos, profundos y llenos de determinación. La mujer en el espejo ya no era Lanán, la esposa sumisa y paciente de ayer. Era Hoang Lanán, la única heredera del poderoso clan Hoang. Señorita, el señor abuelo la espera en su despacho, llamó el tío B.A. desde atrás, interrumpiendo mis pensamientos. Respiré hondo, me puse de pie y sentí como el vestido de seda verde esmeralda que me trajeron desde temprano abrazaba mi cuerpo, elegante y al mismo tiempo sofisticado. Mis zapatos altos de diseño me hacían caminar con paso firme y seguro, una sensación que no sentía desde hacía 5 años. Bajé la escalera de caracol y recorrí el largo pasillo adornado con valiosas obras de arte hasta llegar al despacho de mi abuelo. Era un espacio amplio, con estanterías que tocaban el techo, llenas de libros antiguos y valiosos. Mi abuelo estaba sentado detrás del enorme escritorio de madera, usando lentes y concentrado en un expediente. Al verme, levantó la mirada, se quitó los lentes y sonrió satisfecho. Siéntate, hija, me indicó, señalando la silla frente a él. Se ve que has recuperado el porte de la familia Hoang. Sonreí y tomé asiento. ¿Me llamó por algo, abuelo? Pregunté. No respondió de inmediato. En cambio, me empujó el expediente que acababa de revisar. Mira esto. Aquí está toda la información sobre la familia de tu exmarido, recopilada por el tío B.A. anoche. Abrí el expediente con manos temblorosas. Cada página estaba llena de texto y fotografías. La primera página era el currículum de TRNMNH1. Pasé rápidamente por los datos básicos hasta que me detuve en la sección de su historial laboral. La empresa donde supuestamente era director, una sociedad de comercio y servicios, resultó ser una compañía muy pequeña, creada justo después de nuestro matrimonio. Lo más impactante, el capital inicial de 5.000 millones de dong, registrado como aporte personal. 5.000 millones. Recuerdo claramente que cuando nos casamos, Juan apenas era un empleado con un sueldo modesto. ¿De dónde salió ese dinero? Pasé a la página siguiente. Los reportes financieros mostraban que durante 5 años la empresa reportó pérdidas continuas, deudas crecientes con bancos y proveedores.
Era una fachada vacía, al borde de la quiebra. Entonces, ¿de dónde venía el estilo de vida lujoso de su familia, el departamento de lujo, los viajes y gastos que yo había visto? La respuesta estaba en las siguientes páginas: extractos bancarios a nombre de Wang, Beatu y Lin Chi, recibidos mensualmente durante 5 años. Y la fuente del dinero, una cuenta desconocida que transfería sumas importantes a ellos, a nombre de Hoang Lan. Mi corazón se detuvo. Mi nombre. Yo no entendía nada. Nunca había transferido dinero a ellos, salvo para gastos diarios de la casa de Botul. Era como si todo lo que había vivido hubiera sido manipulado por ellos, usando mi propio dinero para sostener su lujo mientras yo sufría. La indignación y la ira comenzaron a arder en mi interior. Finalmente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Qué significa esto? Alcé la vista hacia él, la voz me salió quebrada. Mi abuelo suspiró y señaló una nota pequeña al final de la página. Es una cuenta en fideicomiso que tus padres dejaron antes de morir. En el testamento quedó estipulado que cada mes se transferiría automáticamente una cantidad a la cuenta que tú designaras para tus gastos. No era mucho, solo lo suficiente para vivir cómodamente, nada lujoso. Tus padres querían que aprendieras a valerte por ti misma. Me quedé helada. Entonces todo este tiempo he estado viviendo del dinero que dejaron mis padres y yo ni siquiera lo sabía. Así es, asintió él. Y ese desgraciado lo supo desde el principio. Te engañó para que le dieras los datos de la cuenta y luego dijo que ese dinero era su sueldo, que él lo ganaba trabajando. Las piezas comenzaron a encajar en mi cabeza. El éxito de Wang, la casa, la vida acomodada, todo era un montaje. Él había usado mi propio dinero para mantener su vida de lujo y la de su familia, y mientras tanto me trataba como basura. Su falsedad y bajeza no tenían límites. Pasé las páginas siguientes con las manos temblando. El tío Ba había dado con el departamento donde vivían, estaba registrado a nombre de Wang, pero los pagos salían de una empresa pantalla. Y esa empresa pantalla tenía vínculos con un competidor con el que el grupo Hoang Loan estaba en guerra. No solo te estafaron a ti, dijo mi abuelo con la voz dura. Wang se acercó a ti con un propósito. Esto podría ser parte de un plan mayor contra nuestra compañía. Le devolví el expediente, sintiendo un frío que no era del todo físico. Yo creía que mi tragedia era solo un error de amor, ahora entendía que había sido una pieza en un tablero mucho más grande. Ahora entiendes por qué te decía que debía ser fuerte, me miró con esa mezcla de enojo y pena. Esto ya no es solo tu asunto. Es la pelea de toda la familia Hoang Loan. Tú, como única heredera, tienes que levantarte. No solo para reclamar justicia por ti, sino para proteger el legado de la familia. Su mirada firme fue transformando mi miedo en decisión. Tenía razón, ya no podía ser la víctima, tenía que convertirme en la guerrera. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, con la voz más tranquila y clara. Mi abuelo sonrió con confianza. Primero necesitas un cargo, una posición que tenga peso y que los haga temblar. Levanta el teléfono interno. Ordenó. Que llamen al abogado TRN y al equipo de prensa del grupo. En pocos minutos, un grupo de gente en traje entró al despacho. Al frente, el abogado TRN, serio y con mirada afilada. Mi abuelo dio las órdenes con voz que no admitía réplica. Preparen la demanda contra TRNMNH1 y toda su familia por fraude y apropiación indebida. Al mismo tiempo, tramiten todo lo necesario para recuperar la custodia de mi persona. Luego, giró hacia el equipo de comunicaciones. En 1 hora quiero que los principales medios publiquen el comunicado: el regreso de Hoang Lan, nieta del señor Hoang Loan, y futura vicepresidenta del grupo Hoang Loan. El silencio llenó la sala. Nadie podía creer la decisión, pero tampoco osaron cuestionarla. Yo tampoco. La palabra vicepresidenta me sorprendió, nunca la había imaginado. Intenté decir algo, pero él me levantó la mano para que callara. No hay discusión. Ese puesto te pertenece. Es hora de recuperar lo que es tuyo. Sus palabras fueron una orden y una esperanza a la vez. Prepárate, hija, me dijo. La tormenta viene,
y tú estarás en el centro. Respiré hondo y asentí con firmeza. Esta vez no iba a jugar según las reglas de otros, yo marcaría las reglas del juego. La ofensiva mediática que mi abuelo puso en marcha cayó como un rayo, rápida, potente y más fuerte de lo que había imaginado. En solo una hora, como había ordenado mi abuelo, todas las noticias electrónicas principales publicaron en primera página el regreso de la heredera del grupo Joan Blon después de 5 años. Lista para asumir el puesto de vicepresidenta. Junto a la noticia iba una foto mía, profesional, elegante, con presencia y belleza que imponía respeto. El teléfono del tío Va no dejaba de sonar. Socios, inversionistas, medios de comunicación, todos estaban alborotados por la noticia. Desde un apartamento en otra zona de la ciudad, podía imaginar la cara de Juan y su familia. Seguramente estaban paralizados, incapaces de creer lo que estaba pasando. La mujer que humillaron y tiraron como basura, la que creían débil e indefensa, de repente se había convertido en un ave fénix, un personaje que todo el mundo de los negocios debía respetar. La burla y desprecio que me mostraron anoche ahora se transformaban en un pánico absoluto. Pero esto era solo el inicio. La transformación que mi abuelo quería no se limitaba a mi estatus ni a mi ropa. Una reina no solo necesita corona, me dijo, también debe tener inteligencia y carácter. A la mañana siguiente, un equipo de tutores de élite llegó a la mansión. Uno me enseñaba economía y administración de empresas, otro derecho empresarial y cuestiones legales, un tercero técnicas de negociación y comunicación. Y un entrenador personal se encargaba de artes marciales y acondicionamiento físico. Mi horario estaba lleno desde temprano hasta tarde en la noche. Aprendía como una esponja, intentando absorber todo el conocimiento que había perdido en estos 5 años. Los conceptos financieros, leyes complicadas y estrategias de negocios me abrumaban al principio, pero la sangre de los Joan despertó en mí. Aprendía rápido, y mi capacidad de análisis y lógica sorprendía a todos los tutores. Por las noches, después de clases, me sentaba con mi abuelo en su oficina. Él no me enseñaba teorías vacías, compartía experiencias reales, partidas de ajedrez de negocios que había vivido toda su vida. Me explicaba fortalezas y debilidades de cada enemigo o socio, cómo leer a las personas y usar el poder con sabiduría. El poder no está en cuántas órdenes das, decía, sino en cuántos te respetan y te siguen voluntariamente. Sus lecciones eran más valiosas que cualquier libro, no solo conocimiento, sino filosofía de vida, el temple de alguien que lidera. Al mismo tiempo, empecé el entrenamiento físico. Cada amanecer, junto al entrenador, un exmiembro de fuerzas especiales, corría, levantaba pesas y practicaba combate cuerpo a cuerpo. Cada ejercicio me fortalecía, preparándome para la batalla que se avecinaba. El sudor me corría por las mejillas, el cuerpo me dolía por todos lados, pero no me quejé ni una sola vez. Sabía que necesitaba un cuerpo fuerte y una voluntad de acero para enfrentar la tormenta que se avecinaba. En solo una semana, había cambiado de manera increíble. Había perdido un poco de peso, pero mi cuerpo estaba firme y lleno de energía. Mi mirada ya no tenía miedo ni tristeza, ahora era decidida y penetrante. Mi actitud se volvió confiada y elegante. Incluso el tío Va dijo, señorita, ahora usted tiene más presencia que el propio abuelo en su juventud. La transformación casi estaba completa. Tenía identidad, conocimiento, fuerza de voluntad y un imperio poderoso respaldándome. Estaba lista para dar mi primer movimiento en el juego de venganza que había comenzado. Una mañana, después de revisar a fondo los informes de la empresa, decidí visitar el lugar que una vez llamé hogar. Sin avisar, elegí un auto blanco de la colección de mi abuelo. Vestía un elegante traje blanco de Chanel, gafas oscuras y mi cabello suelto con ondas suaves sobre los hombros. Cuando mi auto deportivo se detuvo frente al viejo conjunto habitacional, no pocos voltearon a mirarme. Bajé del coche, me quité las gafas y levanté la cabeza con seguridad al entrar al vestíbulo. El guardia viejo de la recepción, que tantas veces me había mirado con desprecio, se levantó de inmediato, torpemente, y me saludó con la cabeza. Solo asentí y seguí hacia el elevador, sintiendo todas las miradas curiosas y los cuchicheos a mis espaldas. Seguramente se preguntaban, ¿quién es esta mujer tan elegante? ¿Por qué se ve tan familiar?
Toqué el timbre de mi antiguo departamento y, después de un rato, la puerta se abrió. La señora tuya asomó la cabeza y al verme se quedó paralizada. Su rostro cambió de sorpresa a miedo y luego a una ira que no pudo ocultar. «Cese, ¿qué hace usted aquí?», tartamudeó. Sonreí, una sonrisa formal pero helada. «Hola, vine a recoger algunas cosas personales que había dejado aquí». Sin esperar respuesta, me deslicé dentro. La casa seguía igual de desordenada y algo opresiva. Juan y Lynchy estaban en la sala. Al verme, se quedaron congelados. Juan dejó caer el control remoto del televisor, y Lynchy abrió la boca sin poder decir nada. Su aspecto era lamentable, ropa arrugada, caras demacradas, muy diferente al aire arrogante de la noche pasada. «Hola», él, «hola», ella, dije con calma, mirando a ambos. Dije con toda tranquilidad, como si saludara a desconocidos. «Hace mucho que no nos vemos, no se ven muy bien». Mi aparición y mi actitud los dejó en completo desconcierto. Se quedaron ahí, como estatuas, mirándome fijo. Yo ni los miré y seguí directo a mi antigua recámara. La habitación estaba intacta, pero fría, sin una sola chispa de calor. Abrí el closet y saqué una cajita de madera que estaba escondida en la esquina, los recuerdos de mis padres. Unas fotos viejas, el reloj de mi papá, los aretes de perla de mi mamá. Eso era todo lo que quería recuperar. Al darme vuelta con la caja en las manos, Juan volvió en sí y se plantó frente a mí. «Ann». «Lan», balbuceó, sin saber cómo dirigirse a mí. Lo miré sin emoción alguna. «¿Quieres decir algo?», le pregunté, fría. Que lo llamara Juan lo dejó descolocado. «¿Podríamos hablar?», tartamudeó él. «Perdóname, todo no es como piensas». Empezó con sus viejas canciones, excusas, justificaciones, palabras para enredar. Pero yo ya no era la misma de antes. «Perdón», solté una risa cortante. «¿Crees que una disculpa borra todo? No tienes que fingir más. Tu obra se acabó». Me hice a un lado y salí. La señora Tuya y Lynchy seguían paralizadas, sin atreverse a abrir la boca. Al llegar a la puerta, me detuve, los miré una vez más y comenté, tranquila. «Ah, se me olvidaba, desde mañana gente del banco vendrá a revisar las cuentas por las deudas vencidas. Mejor vayan preparándose. Suerte». Dicho eso di la vuelta y me fui, dejando atrás a 3 personas inmóviles, en pánico y desesperación. Al salir del edificio y respirar el aire fresco, sentí una extraña satisfacción. Esto apenas era una advertencia suave. Mi plan de venganza tenía todavía muchos actos por delante. De camino a la mansión, sonó el teléfono del tío Ba. «Señorita, nuestro contacto reporta que, justo después de que usted se fue, hubo una pelea tremenda en su casa». Sonreí por dentro y dije, perfecto. Que se despedacen entre ellos. La guerra psicológica empezaba a funcionar, ahora tocaba lanzar el golpe económico de verdad, el que tumbaría por completo el imperio de TRNMNH1. Mi transformación y mi regreso fueron solo la señal de salida. Lo psicológico los había desestabilizado, pero para derribarlos necesitaba acciones concretas. Las ofensivas que debían golpear el núcleo financiero, ya estaban por empezar. Al volver a la mansión no me permití descansar. Fui directo al despacho donde mi abuelo y el abogado TRN ya me esperaban. El ambiente era solemne. En la pantalla grande se veía el organigrama de la empresa y la red de compañías relacionadas, todo detallado. Según la investigación, el abogado TRN señaló los números en la pantalla. La empresa de Juan carga con casi 20.000 millones de downs en deudas con 3 bancos distintos, y todos los pagos ya vencieron. Además, había puesto el departamento donde vivían como garantía de uno de esos préstamos. Fruncí el ceño, si Juan no paga, el banco embargará la casa. Y no es todo, continuó mi abuelo con voz grave y experimentada. La mayoría de sus contratos recientes son pequeños y poco rentables. Sus ingresos reales vienen de 2 contratos grandes con 2 filiales de nuestro grupo, contratos que consiguió por estar vinculado a ustedes. De pronto todo encajó. Detrás de su aparente independencia,
Juan se aprovechaba de la reputación del apellido Hohenlohe para mantener su fachada. Primero las bases, dije con voz fría y decidida. Abogado TRN, trabaja con el departamento jurídico y busca cualquier irregularidad en esos dos contratos. Estoy segura de que un negocio tan turbio tendrá huecos. Si encontramos fallas, rescindimos unilateralmente. El abogado asintió, lo entiendo. No es complicado, podemos exigir indemnización por incumplimiento. No queremos dinero, lo interrumpí. Queremos cortar su fuente de ingresos. Hagan todo conforme a la ley para que no puedan alegar nada. Mi abuelo me miró con satisfacción. Bien. Hay que golpear con firmeza. Pero eso no basta, debemos presionar desde todos lados. Se volvió hacia el tío Ba, que estaba en silencio en un rincón. Ba, contacta a los bancos. El grupo Hohenlohe va a comprar todas las deudas de la empresa. Tanto el abogado como yo nos sorprendimos. ¿Qué? ¿Por qué comprar sus deudas? ¿No sería ayudarlo, señor? Pregunté. Mi abuelo sonrió, con esa mirada astuta de alguien que lleva años en la arena empresarial. ¿Ayudarlo? No. Piensa, si los acreedores son los bancos, ellos pueden dar prórrogas o negociar. Pero si nosotros somos los acreedores, ¿qué crees que pasará? No le daremos ni un día más. Seremos implacables. Tendremos la sartén por el mango, controlaremos la existencia misma de su empresa. Si queremos que viva, vivirá. Si queremos que muera, morirá, dijo mi abuelo con voz fría. En ese instante caí en cuenta, la jugada de mi abuelo era brillante. No solo nos sacaba de la defensiva y nos ponía al mando, sino que colocaba a Juan en una trampa sin salida. Se enfrentaría a un acreedor nuevo, poderoso y misterioso, sin imaginar que detrás de todo estaba yo. Y tío Ba, le dije, con la mirada afilada, cuando compren la deuda, bajo ningún concepto debe aparecer el nombre del grupo Hohenlohe. Hazlo a través de una firma financiera intermediaria, una empresa que en papeles no tenga ningún vínculo con nosotros. Y tranquila, señorita, respondió el tío Ba con seguridad. Ya tengo preparada una compañía así. El plan quedó trazado a la perfección, un apretón por dos frentes. Cortamos sus ingresos y al mismo tiempo ahogamos sus deudas. Quería ver cómo se las arreglaba TRNMNH1. Mientras mi abuelo y yo movíamos las piezas iniciales, no olvidé la otra misión clave, descubrir los secretos oscuros de Juan. Estaba convencida de que lo que tenía el tío Ba no era todo, seguro ocultaba cosas más turbias. Recordé sus regresos nocturnos oliendo a alcohol y a un perfume femenino desconocido, las llamadas que atendía a escondidas en el balcón. Mi instinto me decía que me había engañado con más mujeres. Y tío Ba, pedí, quiero que vigilen de cerca sus relaciones personales, sobre todo con mujeres. Quiero saber cuántas otras personas ha engañado además de mí. De entendido, señorita, contestó. La investigación secreta continuó, ahora enfocada también en su vida privada. Días después, nuestras acciones empezaron a surtir efecto. A primera hora, el abogado del grupo Hohenlohe envió la notificación formal de terminación de contrato a la empresa de Juan. Al mismo tiempo, los tres bancos remitieron cartas de aviso de deuda. Sus préstamos habían sido transferidos a un nuevo acreedor, la firma de inversión HNGTHNH, la empresa pantalla que habíamos montado. No estuve allí, pero pude imaginar la cara de Juan al recibir ambos golpes al mismo tiempo. Debió volverse loco llamando a todos, tratando de averiguar quién era HNGTHNH y por qué habían actuado tan rápido y sin piedad. Nunca sospecharía que detrás de todo estaba la esposa que acababa de arrojar a la calle. Al mismo tiempo, el tío Ba llegó con la primera información sobre la vida privada de Juan. Y era peor de lo que me imaginaba. Señorita, Juan no tiene solo una amante, dijo, dejando sobre la mesa un grueso sobre de fotos. En las últimas 72 horas lo hemos seguido y se ha visto con al menos 3 mujeres diferentes. Tomé las fotos, las manos me temblaban de rabia. En la primera, Juan abraza por la cintura a una modelo joven dentro de un bar elegante. En la segunda, sale del lobby de un hotel de 5 estrellas con una empresaria mayor que él, con aire de poder. En la tercera, se le ve en una cafetería dando de comer a una chica universitaria.
Diferentes estilos, pero todas tenían algo en común, parecían mujeres con dinero o posición. No es solo sexo, continuó el tío Ba. Las usa como herramientas. La modelo le abre las puertas al mundo del entretenimiento. La empresaria puede darle contratos de construcción. La estudiante tiene un padre con cargo público. Dejé caer las fotos y sentí náuseas. Ese hombre no tenía corazón, solo cálculo y ambición sin fin. Había convertido su vida en un juego de ajedrez donde todas las mujeres, incluyéndome a mí, eran piezas para explotar y sacrificar cuando ya no le servían. Y sigan investigando, dije con la voz helada. Quiero saberlo todo sobre esas mujeres, que les prometió, que les quitó, si las está estafando. Tal vez es hora de que las víctimas se unan. En mi cabeza empezó a formarse un plan más audaz. No solo iba a derribarlo financieramente, quería exponerlo ante todas las mujeres a las que había engañado. Quería dejarlo sin refugio. La trampa ya estaba puesta y la presa empezaba a entrar en pánico. Pero me pregunté, ¿esas mujeres querrán realmente cooperar? ¿O se cegarán por su vanidad y seguirán creyendo en ese farsante como yo lo hice? Esto complicaba las cosas. Mientras la red que yo había levantado se apretaba alrededor de Juan, en su pequeño departamento la familia celebraba una victoria efímera y engañosa. Creían que haberme expulsado era un triunfo. Por fin nos libramos de la nuera que no pudo darles un hijo varón, se decían. Y creían que la riqueza estaba a un paso. En cuanto me fui, la señora Tui llamó a un agente de bienes raíces, un familiar lejano. «Pásame a vender rápido ese departamento», dijo emocionada. «El precio no importa, mientras sea pronto. Y haz todos los papeles a nombre de mi hijo». No podían ver la tormenta que venía. «Ese departamento es de Juan, es suyo», se decía a ella, dándose el derecho de decidir sobre mis cosas. Pero legalmente no tenía ningún derecho. Lin Chi fue peor, se mudó de inmediato a mi cuarto, se apropió de la cama, del tocador y de las prendas que no había tenido tiempo de llevarme. Se tomó selfies y las subió a las redes con mensajes en plan burlón. «Por fin tengo mi propio cuarto. Adiós a lo que no era mío». Incluso se puso mis vestidos y bolsos, aunque no le quedaran, solo para presumir con sus amigas. Juan, después del primer shock al verme, rápidamente recuperó la confianza. Creía que yo solo estaba haciendo berrinche, fingiendo fuerza tras haber sido echada. No imaginaba que yo tenía todas sus verdades en la mano y que me preparaba para un contraataque brutal. «Tranquilas», les dijo a su madre y a su hermana. «Anne es sumisa, es débil. Solo está haciendo teatro, déjenla con su abuelo unos días y luego yo la traigo de vuelta. Ya verán, se portará bien». Seguía creyendo en su talento para manipular, unas palabras dulces, unas lágrimas falsas, y pensaba que me doblaría otra vez. Mientras tanto, planearon su futuro, vender el departamento para pagar las deudas de la empresa y con lo que sobrara comprarse una casa grande en la zona buena. La señora Tui soñaba con ir a spas y comprar ropa de marca. Lin Chi imaginaba una boda lujosa con su nuevo novio adinerado. Dibujaron un futuro de riqueza sin saber que su castillo estaba a punto de derrumbarse. La emoción subió al máximo cuando llamó el agente de bienes raíces que el tío Ba había sugerido. Había un comprador dispuesto a pagar 12.000 millones al contado esa misma semana. ¿12.000 millones? Exclamó la señora Tui, casi al borde del desmayo de la felicidad. «Apúrate y prepara los papeles», ordenó. Juan también se mostró contento, aunque con algo de cautela. «Mamá, tranquilízate. La escritura sigue a nombre de Anne. Necesito convencerla para que firme la transferencia». «¿Convencer?», respondió ella sin paciencia. «Dile que vendemos urgente para pagar sus deudas y salvarlo de ir a la cárcel. Seguro se asusta y firma». Pero mientras ellos fantaseaban con los 12.000 millones, llegaron las primeras noticias que los derrumbaron, la carta de terminación de contrato del grupo Hoan Loan. Al leerla, Juan quedó helado. Esos dos contratos representaban casi el 70% de los ingresos de su empresa. Sin ellos, su compañía quedaba prácticamente en nada. Se volvió loco, llamó a todos sus contactos en Hoan Loan, pero nadie contestó. Pensó que era un golpe de mala suerte, hasta que de golpe llegaron 3 cartas de los bancos.
avisos de deuda, notificaciones de transferencia de acreedor y la exigencia de pago total en 24 horas. En cada hoja apareció el nombre del nuevo acreedor, la compañía financiera HNGT-HNH. Un nombre desconocido. Juan buscó en internet y apenas encontró datos. Era un fondo nuevo pero con un poder financiero notable y fama de trabajar sin piedad. El pánico lo venció. Se desplomó en la silla, empapado en sudor, sin entender por qué todo se le venía encima al mismo tiempo. Tenía la sensación de que una mano invisible le apretaba el cuello. Cuando la señora Tui y Lynch vieron la cara de Juan, pálida como una hoja, empezaron a ponerse nerviosas. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué tienes? Preguntó la madre con voz temblorosa. Juan, con las manos frías y la voz entrecortada, les contó todo lo que había pasado. En un instante, el sueño de los 12.000 millones, el sueño de hacerse ricos y cambiar de vida, se desvaneció como humo. En su lugar, solo quedó una realidad cruel, quiebra, deudas y miedo. ¿Y ahora qué hacemos? Repetía la señora Tui, caminando de un lado a otro por la casa. ¿De dónde vamos a sacar dinero para pagar? ¿Nos van a sacar a la calle o qué? Lynch empezó a llorar desesperada. ¿Y mi boda? Yo ya le dije a todos mis amigos que me voy a casar en un hotel de 5 estrellas. Incluso en medio del desastre, su egoísmo seguía intacto. Solo pensaban en ellos mismos. En su desesperación, a Juan se le vino un pensamiento. Yo. Solo Lanham puede salvarme, pensó. Recordó que mi abuelo era un hombre riquísimo, un verdadero magnate. Si ella hablara con él, todo se resolvería, se dijo, aferrándose otra vez al salvavidas que él mismo había arrojado tiempo atrás. Temblando, sacó su teléfono y marcó mi número. No tenía idea de que la persona que realmente controlaba su destino, el misterioso acreedor HNGT-HNH, era yo. Iba a suplicarle ayuda justo a su peor enemigo. La llamada entró mientras yo estaba en mi oficina, revisando los informes más recientes sobre la situación financiera de mi empresa. Cuando vi su nombre en la pantalla, no contesté de inmediato. Dejé que el teléfono sonara una y otra vez, dejando que el sonido desesperado lo consumiera por dentro. Después de varios tonos, finalmente contesté, pero no dije nada. Ann, ¿eres tú? Soy yo. Juan. Su voz sonaba temblorosa, muy distinta a ese tono arrogante que usaba siempre. ¿Podemos vernos un momento? Tengo algo muy importante que decirte. Yo guardé silencio. No planeaba facilitárselo. Ann, por favor, te lo suplico, dijo casi llorando. Sé que la regué, sé que hice mal. Solo escúchame una última vez. Déjame explicarte. Seguí sin responder. Quería que sintiera lo que yo sentí, esa impotencia, esa humillación de tener que rogar. Finalmente hablé, con una voz fría y distante. No tengo nada que hablar contigo. No, Ann, por favor. Casi gritó. Mi empresa se va a ir a la ruina. Nos están exigiendo el pago completo y solo tú puedes ayudarme. Ah, sí. Contesté con sarcasmo. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Ya casi estamos divorciados, ¿no? ¿Y si tiene que ver? Todo esto es por ti, dijo apresurado. Si no fuera por ti, no estaría en esta situación. Por favor, ayúdame esta vez y te lo compensaré. Te daré lo que quieras. No pude evitar soltar una risa amarga. Incluso en ese punto, seguía echándome la culpa. Y no necesito nada de ti, y además no tengo cómo ayudarte, mentí con toda tranquilidad. Como bien sabes, tú y tu familia me echaron de la casa sin dejarme ni un peso. Ahora dependo completamente de mi abuelo. Esa fue la estocada final. Lo oí respirar con dificultad al otro lado de la línea. Le había arrebatado su última esperanza. No, no puede ser, balbuceó. Tu abuelo es rico, ¿por qué no te ayuda? Eso es asunto de mi familia, no tuyo, respondí con firmeza. Y no tengo tiempo para platicar contigo. Colgué sin dudarlo, dejando que el silencio fuera su castigo. Dicho eso colgué.
Sabía que esa llamada iba a empujar la desesperación de Juan hasta el tope. Cuando una bestia está acorralada, hace locuras, y yo estaba esperando a ver cuáles serían las suyas. ¿Sacaría ahora más secretos vergonzosos? ¿O su furia ciega se volvería contra mí? El juego de gato y ratón se había vuelto peligrosísimo. Mi silencio en esa llamada fue como un balde de agua fría sobre la última chispa de esperanza que le quedaba. La impotencia se transformó en rabia ciega, ya no pensaba con claridad. En vez de buscar soluciones, comenzó a descargar su ira contra su propia gente. No hacía falta que alguien vigilara para imaginar la escena en ese departamento, una bronca monumental. Como esperaba, pocas horas después el tío Va me llamó. Señorita, los vecinos reportan que en la casa de los TRN están peleando a todo lo que da, hasta se oyen muebles rompiéndose. Sonreí con satisfacción y respondí, perfecto. Que el fuego se avive. Mientras ellos se desgarraban entre sí, yo puse en marcha la siguiente jugada. Esta vez no solo atacaría a Juan, iría por toda su red de engaños. Llamé a las 3 mujeres que el tío Va había localizado, Vi, la modelo, HNG, la empresaria, y Mi, la estudiante. No usé mi identidad. Pedí al tío Va que organizara encuentros separados bajo la coartada de que yo era una periodista que investigaba fraudes amorosos entre la élite. Tras una primera duda, las 3 aceptaron verse. Tal vez, en el fondo, ya sospechaban algo sobre el hombre perfecto llamado Juan. La primera cita fue con Vi, la modelo, en un café de categoría. Llegó impecable, pero sus ojos traían cansancio. Al tocar el tema de Juan se mostró recelosa. Al principio lo defendió, diciendo que él era un hombre encantador y un emprendedor exitoso. Yo no apuré las cosas. Puse en la mesa una carpeta con documentos. Señora Vi, esto es lo que hemos recabado. Tal vez debería verlo, dije. Ella la abrió con curiosidad. Dentro había pruebas de cómo Juan había usado su nombre y su imagen para abrirse paso en contratos publicitarios, y de cómo se quedaba con una buena porción de las comisiones. Vi leyó en silencio, la sorpresa y la rabia asomando en su rostro. Lo que para ella había sido una asociación profesional terminó siendo una estafa calculada. Dentro de la carpeta había grabaciones de audio donde Juan le decía a un amigo que Vi no era más que un adorno fácil de manipular. Mientras más leía, más se le descompuso el rostro a Vi. Al terminar, apretó la carpeta con fuerza y sus ojos ardieron de rabia. Ese desgraciado, solo me usó, murmuró, furiosa. La reunión con la señora HNG, la empresaria, fue parecida. Ella era astuta y acostumbrada a los negocios. Al principio no quería creerlo. Pero cuando le mostré pruebas de que Juan había conseguido un gran contrato de construcción gracias a su influencia, y luego había usado empresas fantasma para desviar fondos y bajar la calidad del proyecto, arriesgando demandas millonarias, se derrumbó. Le había confiado su proyecto más importante y él se lo había traicionado. Por último encontré a mí, la estudiante. Ella fue la más inocente. Juan le había prometido matrimonio cuando ella terminara la carrera, le habló de un futuro juntos, y ella creyó. Pero al enseñarle las fotos de él con otras mujeres y las grabaciones donde él se jactaba frente a sus amigos de haber conquistado la hija de un funcionario, su mundo color de rosa se rompió. Lloró desconsolada, entre dolor y rabia. 3 mujeres, 3 vidas diferentes, el mismo dolor, todas heridas por el mismo hombre. No solo les mostré la cara real de Juan, les dije algo más importante. No están solas, les dije. Yo también fui víctima. Pero no podemos quedarnos aquí llorando, debemos unirnos y exigir justicia. Al principio dudaron, miedo a represalias, miedo a la vergüenza. Pero la empatía y la rabia nos unieron. Formamos una alianza para vengarnos. Cada una aportó lo suyo, contactos en medios, pruebas, influencia. Empezamos a juntar más evidencia y a preparar un ataque completo. Vi fue difundiendo en el ambiente del entretenimiento información que dañó la reputación de Juan. La señora HNG, con su peso en el mundo empresarial, presionó a socios y los hizo reconsiderar cualquier trato con la empresa de él. Mi movilizó a su familia y logró presiones discretas. La tenaza sobre Juan se cerró más y más. Ya no solo tenía al nuevo acreedor, HNGTHNH, encima,
también enfrentaba a las mujeres a las que había engañado. Empezó a quedar aislado, rechazado. Su compañía se volvió como un barco que se hunde lentamente. Mientras tanto, yo tampoco me quedé quieta. Decidí que era hora de dar un golpe fuerte, uno que hiciera que Juan no pudiera volver a mirar a nadie a los ojos. Me comuniqué con una revista de negocios muy famosa y acepté darles una entrevista exclusiva. Pero el tema no sería mi regreso al mundo empresarial, sino las sombras ocultas detrás de un matrimonio de alta sociedad. Sabía perfectamente que esa entrevista sería una bomba. Y yo estaba lista para encender la mecha. Ya no era solo mi guerra. Era la lucha de todas las mujeres que, como yo, habían sido engañadas, humilladas y utilizadas por hombres como Juan. Esta vez, no íbamos a perder. Poco a poco, mi plan empezó a funcionar mejor de lo que imaginé. La empresa de Juan ya estaba tambaleándose, como una casa vieja a punto de derrumbarse, y ahora debía soportar una tormenta que venía de todos lados. Los socios más pequeños, al escuchar los rumores sobre su mal carácter y sus trampas, comenzaron a desconfiar. Uno tras otro, empezaron a cancelar pedidos, exigir pagos pendientes y ponerle todo tipo de trabas. Luego vino el golpe más duro, la compañía de la señora HNG, uno de sus clientes más importantes, mandó una carta oficial exigiendo una revisión completa de todos los proyectos realizados. Incluso amenazaron con demandarlos si encontraban irregularidades. En pocas palabras, las fuentes de ingreso de Juan se estaban secando. Mientras tanto, mi empresa, HNGTHNH, no dejaba de presionarlo. Cada día recibía decenas de llamadas y correos de los acreedores, pidiéndole planes concretos de pago. Nadie aceptaba negociar ni darle más tiempo. Solo había dos opciones, pagar o enfrentar a los tribunales. Juan se derrumbó. Corría de un lado a otro, buscando ayuda, pidiendo préstamos, tocando las puertas de viejos socios, pero todos le daban la espalda. El nombre TRNMNH Juan se había vuelto tóxico en el mundo de los negocios. Nadie quería tener nada que ver con él. Su desesperación llegó al límite. Aquel hombre elegante, siempre bien vestido, ahora parecía un fantasma, desaliñado, con la barba crecida, los ojos rojos por el insomnio y la ansiedad. Y como era de esperarse, cuando el pilar de una familia se derrumba, las grietas internas salen a la luz. El lujoso departamento donde antes se escuchaban risas y brindis, ahora era un campo de batalla lleno de gritos. La señora Tui, su madre, al darse cuenta de que su sueño de riqueza se había esfumado, perdió toda la paciencia. Lo atacaba día y noche con su lengua afilada. Dios mío, Juan. Te di educación, te mantuve tantos años, ¿y para qué? Mira cómo estás ahora. Perdiste a tu esposa, tu empresa se va a la quiebra, estás lleno de deudas. ¿De qué sirves en esta casa? Cada comida se volvió un tormento. Ella se quejaba de tener que vender sus últimas joyas para comprar comida, y de no atreverse a salir por miedo a las burlas. Lin Chi, su hermana, tampoco se quedaba atrás. Después de que su novio rico la dejara al enterarse de la ruina familiar, descargó toda su rabia sobre Juan. Todo es por tu culpa. Él le gritaba. Por tu incompetencia, por tu ambición sin cabeza. Si no fueras tan inútil, no estaríamos hundidos en esta miseria. Así, la caída de Juan no solo fue económica, sino también humana. Lo perdió todo, el dinero, el respeto, la familia, y lo más doloroso, el control. ¿Quieres que siga con la parte donde él empieza a volverse loco e intenta contraatacar? Puedo hacerla larga y muy emocional, al estilo de telenovela mexicana. Dicho eso, colgué. Sabía que esa llamada iba a llevar la desesperación de Juan al máximo. Cuando una bestia está acorralada hace cosas locas, y yo quería ver hasta dónde llegaría. ¿Sacaría ahora más secretos? ¿Se volvería contra mí con odio ciego? El juego de gato y ratón se había vuelto peligroso. Mi rechazo a la llamada fue como un balde de agua fría sobre la última chispa de esperanza que le quedaba. La impotencia se transformó en una rabia ciega, ya no pensaba con claridad. En lugar de buscar soluciones, descargó su furia contra quienes tenía más cerca. Yo me imaginé la escena, una pelea monumental en su departamento. Y no me equivoqué.
Unas horas después el tío Va me avisó: señorita, los vecinos reportan que en la casa de los TRN están peleando a todo dar, hasta se oyen muebles rompiéndose. Sonreí por dentro. Perfecto. Que eso siga ardiendo, dije. Mientras ellos se destruían desde dentro, yo puse en marcha la siguiente jugada: atacar toda la red de engaños de Wan. Llamé a las 3 mujeres que había investigado el tío Va, Vi, la modelo, HNG, la empresaria, y Mi, la estudiante. No usé mi nombre. Pedí que las recibieran con la coartada de que yo era una periodista preparando un reportaje sobre fraudes amorosos entre la élite. Tras un poco de duda, las 3 aceptaron verse. Tal vez en el fondo ya sospechaban algo. La primera cita fue con Vi en un café elegante. Llegó arreglada, pero en sus ojos se notaba cansancio. Al tocar el tema de Wan, al principio lo defendió: es un gran tipo, un empresario exitoso, pero yo no la presioné, puse sobre la mesa una carpeta con pruebas. Señora Vi, esto es lo que hemos recopilado, tal vez debería verlo. Ella abrió la carpeta y encontró grabaciones donde Wan decía que Vi era un adorno fácil de manipular. Su rostro se puso pálido, y al terminar apretó los papeles con rabia. Ese desgraciado solo me usó, dijo, furiosa. La reunión con la señora HNG fue similar. Ella al principio no quería creerlo, pero cuando le mostré evidencia de que Wan consiguió un contrato grande gracias a ella y luego usó empresas pantalla para desviar fondos y reducir la calidad del proyecto, se vino abajo. Le había confiado un proyecto importante y él la traicionó. Por último, encontré a Mi, la estudiante. Ella fue la más desgarrada. Él le había prometido matrimonio y un futuro. Ella le entregó todo su amor. Al enseñarle las fotos de él con otras mujeres y las grabaciones donde se jactaba de haber conquistado a la hija de un funcionario, su mundo de ensueño estalló. Lloró desconsolada, entre dolor y rabia. 3 mujeres, 3 historias distintas, el mismo daño, todas heridas por el mismo hombre. No solo les mostré la verdad sobre Wan, les dije algo más importante: no están solas. Yo también fui víctima. Pero no podemos quedarnos llorando, tenemos que unirnos y reclamar justicia. Al principio dudaron, miedo a represalias, vergüenza. Pero la empatía y la furia nos unieron. Formamos una alianza. Cada una con sus contactos y fortalezas empezó a reunir más pruebas y a preparar un ataque total. Vi empezó a difundir versiones dañinas sobre la reputación de Wan en el ambiente del entretenimiento. La señora HNG presionó a los socios comerciales para que revisaran contratos. Mi movilizó a su familia. La tenaza sobre Wan se cerró. Ya no solo tenía al nuevo acreedor encima, sino también a las mujeres que había engañado. Empezó a quedar aislado, su empresa se hundía como un barco que se va a pique. Mientras tanto yo también movía mis fichas. Contacté a una revista de negocios y acepté dar una entrevista exclusiva, pero no sobre mi regreso. Sería un reportaje que destapara las sombras de un matrimonio de alta sociedad. Sabía que sería una bomba y estaba lista para prender la mecha. Esta ya no era solo mi pelea, era la lucha de todas nosotras, y estábamos decididas a ganar. La presión funcionó más rápido de lo esperado. Socios pequeños, al oír los rumores, empezaron a retrasar pedidos y a exigir pagos. La empresa de la señora HNG pidió una revisión completa de obras y amenazó con demandas si encontraban fallas. Las fuentes de ingreso de Wan se secaban. Desde HNG-THNH, nuestra compañía pantalla, la presión financiera no cesó: llamadas, correos, exigencias de pago. No hubo prórrogas. Pagar o caer en la ruina. Wan se volvió loco, corrió a pedir ayuda, a pedir préstamos, a llamar a viejos contactos, nadie lo apoyó. Su nombre se volvió tóxico. Empezó a desmoronarse, se veía demacrado, sin dormir, con la barba crecida. En su casa, la sangre ya no llegaba al río, las peleas eran constantes. La señora Tui lo maldecía por haber desperdiciado la educación que le dio y por dejar a la familia en la ruina. Lin Chi, abandonada por su novio rico al enterarse de la quiebra, lo culpaba a él de todo. La vida de Wan se había convertido en un infierno, presionado en la empresa, atormentado en casa. Empezó a beber sin medida, llegaba borracho destrozando cosas y se dormía en el suelo. Su caída era lenta e irreversible. Yo, por mi parte,
Preparaba mi bomba, la entrevista. Ensayé cada respuesta con mi madre. Ella me recordó que no mostrara dolor ni rencor exagerado, sino que relatara la verdad con calma, porque la verdad a veces es el arma más afilada. Un día antes de la publicación, recibí una llamada de un número desconocido. Al principio no contesté, pero volvió a marcar hasta que contesté. Del otro lado había silencio y luego una voz ronca. ¿Ann? Soy Juan. Su voz ya no tenía arrogancia ni enojo, sonaba exhausta y derrotada. ¿Qué pasa? Pregunté seca. Sé que no tengo derecho a llamarte, dijo entrecortado, pero no sé a quién más hablar. Estoy a punto de morir. ¿Morir? Fruncí el ceño. ¿Otra vez vas a hacer alguna locura? No, ya no puedo fingir más, sollozó. Estoy acabado, perdí todo, me abandonaron. Sé que fallé, Ann. Perdí a la única mujer que me quiso de verdad. Soy un desgraciado. Escuché sus lamentos en silencio. No sentí satisfacción. Ver caer a alguien desde lo alto, aunque sea tu enemigo, no da alegría, deja un hueco raro por dentro. ¿Y para qué me llamas? Corté. Solo quería oír tu voz una vez más, dijo. Y advertirte, ten cuidado con mi madre. Está fuera de sí, dice que no te dejará en paz. ¿Y mi suegra? Pregunté sorprendida. ¿Qué pretende hacer? No lo sé, respondió. Solo le escuché murmurar que te daría una lección, que si no podía tenerte, te destruiría. Cuídate, Ann. Y colgó. Esa advertencia me dejó con sentimientos encontrados y una inquietud vaga. ¿Qué sería capaz de hacer la señora Tui, una mujer codiciosa y desesperada? Aunque la advertencia viniera de quien fuera, nos puso en alerta. Una persona acorralada puede volverse muy peligrosa. Mi madre lo entendió de inmediato y ordenó aumentar la seguridad en la mansión. El tío Va vigiló todos los movimientos de la señora Tui las 24 horas. Yo también me cuidé más. La batalla estaba lejos de terminar, no podía permitirme un error. El día de la entrevista llegué al estudio con una actitud totalmente distinta. Ya no era la víctima buscando lástima. Era una guerrera. Una voz y mi historia iban a ser mi arma. La entrevista salió tal como la planeé, hablé con calma, mantuve el hilo y conté la verdad completa, desde la farsa de la quiebra y las maniobras de la familia de mi ex, hasta las pruebas del fraude sistemático de Juan. No usé insultos ni ataques, puse sobre la mesa evidencias, grabaciones, extractos bancarios, comprobantes. También mencioné la alianza de mujeres que se habían unido a mí. Al final de la entrevista hice un anuncio oficial. Fundé la Fundación Joan Glan, un fondo para brindar apoyo legal y psicológico a mujeres víctimas de fraudes amorosos y violencia doméstica. Quería transformar mi dolor en acción. Miré directo a la cámara y dije que no quería que otra mujer pasara por lo que yo viví. La entrevista fue un temblor mediático. No solo volteó la opinión pública a nuestro favor, sino que despertó una ola de apoyo. Mi nombre, Joan Glan Ann, y la Fundación Joan Glan se convirtieron en símbolo de fuerza y empoderamiento femenino. Mientras tanto, la familia TRN vivió el huracán. Su puerta fue cercada por periodistas, sus teléfonos explotaron de llamadas insultantes y amenazas. No se atrevieron a salir. La caída en su honor fue peor que la económica. Y esa presión pública fue el catalizador final que empujó a la señora Tui a una locura irracional. Esa misma noche recibí una llamada urgente del tío Va, con la voz hecha trizas. Señorita, esto está terrible. La señora Tui desapareció de la casa. La vimos subir a un taxi rumbo a Secchi con un container de gasolina en la mano. Mi pecho se apretó. Secchi era la zona donde hay unos viejos almacenes de la compañía, sitios solitarios y poco transitados. ¿Qué pretende hacer? Pregunté. Le estamos siguiendo, pero cambia de vehículo todo el tiempo. Tenemos unidad tras ella, pero temo que su objetivo seas tú, dijo él con preocupación. En ese instante recibí un mensaje de un número desconocido. Joan Glan Ann, si quieres salvar a tu abuelo ven sola al almacén en Secchi. No llames a la policía o te arrepentirás. Junto al mensaje, una foto, mi abuelo amarrado a una silla, la boca con cinta adhesiva, el rostro exhausto pero con la mirada aún firme.
Sentí que me venía el mundo abajo. La vieja me había secuestrado. ¿Cómo se atrevía a tocar a lo más querido para mí? Tío Va, ¿qué pasa? Le dije, temblando. Señorita, respondió. Lo sentimos, su abuelo ha sido secuestrado por la señora Tui. Ella te exige que vayas sola al almacén. No, dije sin pensarlo. No puedo ir sola. No puedes, me cortó. Que eso es una trampa. Pero tampoco podemos dejarlo en peligro. Escucha, primero envíame la ubicación y todos los mensajes. Yo voy a contactar a la policía y a desplegar un operativo cerca del lugar. Haz lo que te pidan, pero recuerda, nosotros estamos detrás de ti. Seguí sus instrucciones. La mezcla de miedo se fue transformando en un frío e intenso odio. La señora Tui había cruzado la línea. Conduje sola rumbo a Sechi. La noche se cerró y la carretera se fue quedando desierta. Las luces del auto apenas cortaban la oscuridad. Adelante se veía un viejo almacén oxidado, abandonado. Me detuve y bajé. La enorme puerta metálica del lugar crujió al abrirse. Ahí estaba la señora Tui, con un encendedor en la mano y un bidón de gasolina rojo a su lado. Su rostro, bajo la penumbra, se veía torcido y desquiciado. ¿Ya llegaste? Y dijo con una risa áspera. Sabía que vendrías. ¿Dónde está mi abuelo? Pregunté, con la voz helada. Está adentro, contestó ella con desdén. Sigue vivo. Pero cuánto vivirá depende de tu actitud, dijo, retrocediendo un poco y dejando ver la escena dentro del almacén. Mi abuelo estaba amarrado a un poste de madera en el centro del lugar. Alrededor, la señora Tui había derramado gasolina por todos lados. ¿Qué quieres? Y pregunté, apretando los puños. ¿Qué quiero? Se rió de manera maníaca. Quiero que mueras. Me arruinaste todo. Me robaste a mi hijo, mi dinero, mi honor. Ahora quiero que sientas lo que es perder a alguien querido. Te estoy loca. Tú me volviste loca. Y gritó, levantando el encendedor en alto. Ahora te arrodillas, me pides perdón y transfieres los 350.000 millones a mi cuenta. Si no, en un chasquido, tú y tu abuelo se van al cielo juntos. Su mirada roja y desquiciada me heló la sangre. Miré a mi abuelo, él me devolvió la mirada y movió la cabeza, indicándome que no cediera. Sabía que preferiría morir antes que verme sometida a esa loca. En ese instante, tuve que tomar una decisión que decidiría el destino de los dos. Miré directo a los ojos enloquecidos de la señora Tui y luego a mi abuelo. Su mirada firme me decía, no cedas. El corazón me latía como un tambor, pero mi mente estaba extrañamente clara. Sabía que si cedía, ella no cumpliría su palabra. Una persona así de desequilibrada no tiene razón. Está bien, dije con voz tranquila, sorprendiéndome a mí misma. Te pasaré el dinero, pero primero, suéltalo. La señora Tui soltó una carcajada espeluznante. ¿O crees que soy tonta? ¿Soltarlo para que llamen a la policía? Nunca. Pásame el dinero primero, y luego lo pensaré. Y no confío en ti, le respondí, tratando de ganar tiempo mientras mis ojos buscaban en la oscuridad, esperando que la policía ya estuviera lista. Tú no das órdenes aquí. Y gritó, con el encendedor temblando en la mano. Contaré hasta 3, si no transfieres el dinero, lo quemo todo. Espera. Y grité, fingiendo pánico extremo. Está bien, lo hago, lo hago. Sacando el teléfono con manos temblorosas, fingí hacer la transferencia. ¿Cuánto? Preguntó ella, desconfiada. Los 350.000 millones, pero, las transferencias grandes tardan, necesito el código OTP, dame unos minutos, inventé excusas razonables. Ella no tuvo paciencia. El fuego del encendedor empezó a elevarse, iluminando su rostro completamente desquiciado. En ese momento, una sombra se lanzó desde atrás. Oban. Un golpe fuerte resonó. El tío Ba, que había estado acercándose en silencio, golpeó con una barra de madera, derribando a la señora Tui.
Solo tuvo tiempo de gritar antes de caer inconsciente. El encendedor voló lejos y, casi al mismo tiempo, decenas de personas emergieron de la oscuridad, policía especial, armas listas, rodeando todo el almacén. Señorita, ¿está bien? Y corrió el tío Va hacia mí. Estoy bien, tío, respondí y corrí hacia mi abuelo. Los policías corrieron a desatar a mi abuelo. ¿Está bien, abuelito? Le pregunté entre lágrimas, abrazándolo con todas mis fuerzas. Él me acarició la espalda con ternura. Su voz sonaba débil, pero llena de alivio. Estoy bien, mi niña, mi nieta valiente. Todo terminó en cuestión de minutos. La señora Tui fue esposada y sacada del almacén aún inconsciente. Su último plan, el más loco y desesperado, había fracasado por completo. El secuestro y el intento de incendio fueron la gota que derramó el vaso, el final trágico para la familia TRN. La señora Tui enfrentó varios cargos: secuestro, amenazas de muerte, intento de homicidio e incendio premeditado. Fue sentenciada a pasar el resto de su vida entre las frías paredes de una prisión, donde tendría tiempo de sobra para pensar en todo el daño que causó. Cuando su hijo Juan se enteró de lo que había hecho su madre, se derrumbó por completo en la cárcel. No apeló, no se defendió, simplemente aceptó su condena. En el fondo, sabía que todo este desastre también había sido culpa suya, por su debilidad, su ambición y su traición. Lin Chi, después de ser detenida e investigada, también tuvo que enfrentarse a la justicia. Aunque no participó directamente en los crímenes más graves, fue declarada culpable de encubrirlos. Esa vida de lujos y caprichos terminó para ella, ahora le esperaban días de trabajo duro y reflexión. La caída de la familia TRN fue el final inevitable de tanta codicia y crueldad. Ellos mismos habían encendido la chispa, y esa chispa terminó por consumirlo todo. Cuando todo el caos pasó, mi abuelo y yo regresamos a la mansión. La casa seguía siendo enorme y elegante, pero el ambiente era distinto, cálido, tranquilo, lleno de paz. Aunque su salud se había debilitado después de todo lo que vivió, su mente estaba más clara que nunca. Un día, mientras tomábamos el sol en el jardín, me miró y sonrió. Es hora de que este viejo descanse. Tú ya demostraste de que estás hecha, hija. Eres más fuerte de lo que yo imaginé. A partir de ahora, tú dirigirás el grupo Hoanglong. El día que asumí oficialmente la presidencia, se hizo una ceremonia muy emotiva. Desde el escenario, vi a todos los empleados y socios que confiaban en mí. No sentí miedo ni presión, solo una gran responsabilidad y orgullo. Había cumplido con mi abuelo, y también con mis padres, que siempre creyeron en mí. Pero el éxito no fue lo único que gané. Durante todo el proceso, hubo alguien que nunca me dejó sola. Un hombre que me ayudó no solo con la ley, sino con el corazón, el abogado Min. Era brillante, pero sobre todo, humano. Cálido, respetuoso y sincero. A su lado pasé los días más difíciles, y sin darnos cuenta, entre nosotros nació algo más que una amistad. El amor volvió a tocar mi puerta, esta vez de forma suave y tranquila. Él no se fijó en mi dinero ni en mi apellido. Me amó por quien soy, por mi fuerza y mi historia. Con él, me sentía libre, comprendida y querida de verdad. Un año después, nos casamos en una boda sencilla, frente al mar, rodeados de sol, viento, familia y unos pocos amigos cercanos. Mi abuelo, en su silla de ruedas, tomó mi mano y la puso en la de Min. Cuídala bien, hijo, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Ha sufrido demasiado. Yo lo miré, luego miré al hombre que estaría a mi lado para siempre, y sonreí. Una sonrisa llena de paz, amor y plenitud. Una sonrisa de final feliz. Mi vida pasó por una tormenta enorme que barrió todo lo podrido y falso, y al final volvió a regalarme un cielo claro y un amanecer brillante. Aquella noche, después de la fiesta, cuando ya se habían ido todos los invitados, quedamos solo mi abuelo, el tío Ba y yo en la sala. Todo era silencio, solo se escuchaba el rumor del mar a lo lejos. Mi abuelo se veía cansado, pero feliz. Me miró con cariño y me dijo: Tan, por fin encontraste tu puerto. Ahora puedo descansar tranquila.
Le tomé la mano enjuta y sentí una gratitud inmensa. Si no fuera por usted y por el tío Va, no sé qué habría sido de mí. Les debo la vida, le dije. Él sonrió y negó con la mano. La familia no se debe a deudas. Eres mi nieta, sangre de los Joan. Protegerte es mi deber. El tío Va, parado a un lado, sonreía también. Ver a la señorita feliz era la mayor alegría del viejo. Nos quedamos charlando sobre lo vivido, no con rencor, sino con calma y reflexión. Cada golpe, cada pena, se había convertido en una lección y en el ladrillo que construyó la mujer que soy hoy. Aún así, quedaba una pregunta en mi pecho. Abuelo, dije con voz temblorosa, ¿cómo supo que Juan no era buena persona? ¿Con solo una mirada pudo ver su verdad? Él se quedó pensativo, mirando el mar. No fue solo una mirada, hija. Me respondió. Antes de que lo llevaras a presentar, ya lo investigué. Me quedé en shock. ¿Entonces lo sabía desde antes? Sí, asintió. La historia de su familia no era limpia. Su padre, TRNMNH1, fue un jugador y deudas, y su madre tampoco era inocente. Yo supe que su acercamiento no era casual. Continuó, cuando le dije que eligiera entre él o la familia, no lo hice por crueldad. Te envié ese ultimátum porque sabía que si te prohibía verlo, solo te empeñarías más. Esperaba que la vida sencilla te hiciera abrir los ojos. No imaginé que aguantarías tanto. Mientras escuchaba, todas las piezas encajaron y rompí a llorar, pero no de dolor. Lloré por la ternura y por la forma en que él había velado por mí en silencio, incluso cuando yo lo rechacé. ¿Y lo de mis padres? Pregunté con la voz rota. ¿Tiene algo que ver con los ataques a la empresa? Mi abuelo calló largo rato. Al fin habló con voz cargada de tristeza. Sí. No fue un accidente. Fue un intento de asesinato, orquestado por competidores de nuestra empresa. Tus padres pagaron con su vida por el éxito de este grupo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No pude protegerlos, dijo. Ese ha sido mi mayor remordimiento. Por eso ahora te protejo a ti con todo. No permitiré que la historia se repita. La verdad, por fin, salió a la luz. No solo nos enfocamos en las ganancias, sino también en valores duraderos y en actividades para la comunidad. La Fundación Joan Blanc se convirtió en un lugar confiable, un hogar para miles de mujeres en todo el país. A veces todavía recibo noticias de personas de mi pasado. Juan, después de cumplir su tiempo en la cárcel, no tenía a nadie cercano. Vivía solo, haciendo trabajos humildes para sobrevivir día a día. Se veía más viejo, cansado, y ya no conservaba nada del estilo o del porte que tenía antes. Lin Chi, después de salir de la cárcel, tampoco encontró un trabajo estable. La vida difícil la hizo abandonar su lujo y fiestas, volviéndose más callada y reservada. Ya no me importan ellos. Sus vidas, sus caminos, deben pagar sus propias consecuencias. El rencor que sentía hace años se había desvanecido, dejando solo un sentimiento extraño, como mirar a extraños. Un día de fin de semana, toda mi familia estaba reunida en el jardín. Min enseñaba pacientemente a Anien a andar en bicicleta, mientras el abuelo aplaudía animándola. Yo estaba en el columpio, leyendo un libro y sonriendo al verlos. Todo era paz y felicidad. De repente, el tío Bea llegó apresurado, con un semblante serio. Señorita, alguien quiere verla. ¿Quién? Pregunté. Es Juan, señorita. Me quedé helada. Juan. Después de tantos años, ¿por qué vendría aquí? Dile que no estoy, respondí fríamente. No quería que nada del pasado perturbara nuestra tranquilidad. Pero dice que es algo muy importante, relacionado con el último deseo de su madre, dijo el tío Bea, dudando un momento. Mi curiosidad creció, aunque también la cautela. ¿Dónde está? Pregunté. Está afuera de la puerta. Pensé unos segundos y luego dije, está bien, déjalo pasar al pequeño salón, pero no dejes que el abuelo y los demás lo sepan. No quiero interrumpir la paz de la familia. Entré al pequeño salón. Juan estaba sentado en un sofá.
Se veía más delgado y oscuro, con algunas canas en el cabello. Su apariencia reflejaba años de sufrimiento. Cuando me vio entrar, se levantó tímidamente, bajando la cabeza. «Hola», dijo con voz ronca y baja. «¿Qué haces aquí?», pregunté manteniendo distancia. «He venido a cumplir la última promesa a mi madre», respondió, sacando de una bolsa de tela vieja una caja de madera gastada y colocándola sobre la mesa. «Antes de morir, ella dijo que esto debía devolvértelo. Que había fallado contigo y con tus padres, y esto es lo único que pudo guardar». Abrí la caja con curiosidad. Dentro había un álbum de fotos antiguo y algunas cartas amarillentas. La primera página mostraba fotos de mi madre y de Tui jóvenes, abrazadas y sonriendo, muy cercanas. Me quedé paralizada. «¿Y esto es cierto?», pregunté. «Sí», dijo Juan con amargura. «Ellas fueron amigas muy cercanas». Leí las cartas, escritas por mi madre para Tui, contándole sobre su vida, su amor y sueños. En una carta decía: «Tui, pronto tendré que irme lejos, confío a Lanan a ti. Cuídala como si fuera tu hija. Y si algún día ella y Juan se encuentran de nuevo, será la mayor felicidad para mí». Entonces comprendí que no solo eran amigas, mi madre me había confiado a Tui. «¿Entonces por qué me trató así?», pregunté, con la voz temblando. «Por celos y codicia», respondió Juan. «Mi madre siempre envidió la riqueza y felicidad de la tuya. Cuando tu madre murió, ella cortó todo contacto y ocultó su relación. Quería que sufrieras para sentirse satisfecha. Y cuando te conoció, vio la oportunidad de apropiarse de todo lo que creía que tu madre le había quitado». Sostuve el álbum, con el corazón hecho nudos. La tragedia de mi vida había surgido de un resentimiento de la generación pasada. Era absurdo y al mismo tiempo desgarrador. «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté, mirándolo directamente. «No espero tu perdón», dijo con una sonrisa amarga. «Solo quiero que sepas la verdad. He vivido demasiado tiempo entre confusión y culpa. Ahora solo quiero vivir en paz. Te devuelvo estos recuerdos, como mi última deuda contigo». Se inclinó una vez más, luego se dio la vuelta y se fue en silencio. Miré su espalda solitaria, y en mi corazón no había odio, solo una leve compasión. Cada persona debe pagar por sus errores, aunque el precio a veces es demasiado alto. Sosteniendo el álbum, vi la sonrisa radiante de mi madre y de Tui. Tal vez, en otro mundo, podrían haber superado sus rencores y vuelto a ser amigas. Ese encuentro inesperado con Juan y la verdad sobre la relación de mi madre con Tui cerraron finalmente el último capítulo de mi pasado. Era como colocar la pieza final de un rompecabezas, completando la imagen de mi vida, con luces y sombras. Ya no había resentimiento ni culpa. Aprendí a aceptar y perdonar, no por ellos, sino por mí, para poder seguir adelante con ligereza. Mi vida volvió a la paz que siempre había deseado. El trabajo en la corporación, los proyectos de la Fundación Joan Lan, sobre todo, mi pequeña familia. Cada día era un regalo. Valoraba cada momento con Min, viendo crecer tranquila a nuestra hija, y disfrutando de la sonrisa del abuelo. Eso era lo más valioso, algo que ningún dinero podría comprar.